Bienvenidos a una nueva inmersión profunda en Philosophy Hub. Café filosófico. Hoy tenemos por delante una sesión de análisis verdaderamente fascinante. Una exploración detallada sobre una de las paradojas más profundas y, francamente, más cotidianas de la mente humana. Y tan cotidiana, sí. Totalmente. Vamos a sumergirnos en un concepto que domina nuestra biología de arriba a abajo, casi siempre sin que nos demos cuenta. Hablo de la habituación, o dicho de forma más llana, la pura costumbre. Eso es, la costumbre. El núcleo de nuestra charla de hoy nace de las ideas de Tal Sharot y Kassustein, que están plasmadas en su libro Doble Mirada. Para quienes no estén familiarizados con ellos, son pioneros en lo que se llama la arquitectura de las decisiones. Básicamente estudian cómo el entorno diseña las opciones que tomamos todos los días, casi en piloto automático. Exacto. Operamos en piloto automático muchísimo más de lo que nos gustaría admitir. Desde luego. Y la misión que tenemos hoy en este café es entender cómo nuestro sistema nervioso es capaz de acostumbrarse absolutamente a todo. Y cuando digo a todo, es tanto al dolor más agudo como al placer más exquisito. Queremos desentrañar por qué el ser humano llega a tolerar situaciones verdaderamente tóxicas, porque la felicidad de comprar algo nuevo se desvanece en un suspiro y, lo más importante, cómo aplicar la ciencia de la deshabituación para recuperar esa capacidad de asombro y de pensamiento crítico que tanta falta hace. Así que, con un buen café en la mano, empecemos a desgranar este misterio de nuestra propia biología. Es un auténtico placer compartir este espacio de reflexión profunda. Y a ver, lo que resulta más cautivador de este tema de la habituación es que, si lo miramos desde una perspectiva evolutiva, es un arma de doble filo de manual. ¿Un arma de doble filo? Claro. Sí, porque por un lado, tiene un valor innegable para nuestra supervivencia. Imaginemos, por ejemplo, a una persona que emigra a un país con un idioma distinto, un clima gélido y una cultura radicalmente opuesta. O alguien que empieza un trabajo con una exigencia brutal. El choque inicial tiene que ser tremendo. Lo es. Pero nuestro sistema nervioso es una máquina de adaptación tan perfecta que por lo general, en cuestión de 3 a 6 meses, amortigua el impacto inicial. Permite que esa persona pueda funcionar, salir a la calle y vivir sin estar en un estado de pánico constante. Es una especie de piedad biológica. Piedad biológica. Me gusta mucho ese término. Pero claro, la otra cara de la moneda es lo que podríamos llamar la anestesia ante la vida. Esa misma maquinaria que nos salva del colapso también nos insensibiliza. Y es ahí donde la cosa se vuelve un poco oscura, ¿no? Porque te acostumbras al frío de otro país, vale. Pero también nos acostumbramos a un entorno laboral tóxico o directamente corrupto. Exactamente. Al principio, uno entra en una empresa, ve dinámicas espantosas y piensa que, madre mía, esto es intolerable. Pero pasan los meses y, de repente, ya no hay indignación. Simplemente se asume que, bueno, así son las cosas aquí. Y la costumbre aplasta el aguijón del sufrimiento, para que podamos seguir adelante. Pero su gran crueldad es que hace exactamente lo mismo con la alegría. Eso es duro de asimilar. Es muy duro, y es algo que requiere que nos miremos a nosotros mismos y a nuestra biología con mucha compasión. Pasamos la vida persiguiendo un estado de dicha permanente, una felicidad estática, ignorando por completo que nuestra propia neurobiología está literalmente diseñada para que eso sea imposible. O sea que biológicamente estamos programados para no estar nunca permanentemente satisfechos. Totalmente. El economista Tibor Sitzdowski tenía una idea brillante al respecto. Él planteaba que el placer humano genuino solo puede nacer de la satisfacción intermitente e incompleta. Intermitente. Es decir, para disfrutar verdaderamente de algo, es absolutamente imperativo introducir pausas. Si un estímulo placentero es constante, el cerebro simplemente le baja el volumen hasta que lo silencia por completo. Espera, porque esto cambia por completo la idea que nos vende la sociedad del felices para siempre. Y de hecho, hay un dato sobre esto en nuestras fuentes que me dejó asombrado, y es sobre el clímax del disfrute de unas vacaciones. ¿Ah, sí? El estudio de las vacaciones es revelador. Es que todos nos pasamos el año soñando con ese viaje a la playa, idealizándolo. Pues resulta que el punto máximo de felicidad, el pico absoluto, empieza a decaer tras tan solo 43 horas. ¿43 horas? Ni siquiera 2 días enteros. Exacto. Si lo pensamos, uno llega al hotel, se maravilla con las vistas, cena increíble, pero al segundo día el cerebro ya ha normalizado el paraíso y empieza a preguntarse, bueno, muy bonito el mar, pero ¿qué hay para cenar hoy? Es alucinante lo rápido que normalizamos lo extraordinario. Es un mecanismo implacable, desde luego.
Y si alejamos un poco la lente y miramos el panorama completo de la vida humana, nos encontramos con la famosa curva en U de la felicidad. La curva en U, ¿sí? Los estudios demográficos muestran un patrón fascinante en todo el mundo. El nivel más bajo de satisfacción vital, el momento de mayor pesadumbre general humana, suele concentrarse entre los 47 y 50 años. La famosa crisis de la mediana edad explicada con datos. Justo. Y lo doloroso de este dato es que en sociedades con circunstancias socioeconómicas más complejas y duras, como es el caso de Rusia, según los estudios, ese fondo de la curva se retrasa y se prolonga. Claro, las dificultades externas pesan. Pesan muchísimo, llegando al punto de mayor insatisfacción en torno a los 62 años en esos contextos. Sin embargo, se llama curva en U porque, sorprendentemente para muchos, la felicidad vuelve a repuntar. Hacia los 60 o 80 años, asumiendo que no existan dolencias crónicas graves, los niveles de satisfacción vuelven a ser altísimos. ¡Qué alivio! La mente acaba encontrando un equilibrio muy sabio entre el sufrimiento y el placer. Y creo que recordar esto es vital para cualquiera que esté atravesando esa mediana edad, para quienes nos escuchen y puedan sentir que todo ha perdido su brillo. En la inmensa mayoría de los casos es transitorio. La anestesia no es permanente. Qué importante es tener esa perspectiva a largo plazo y ser compasivos con nosotros mismos. Y hablando de intentar alargar esa alegría, esto nos lleva directos a un debate clásico, casi de sobremesa. ¿Qué prolonga más la felicidad? ¿Comprar bienes materiales o vivir experiencias? El gran dilema de la sociedad de consumo. Eso es. Tomás Gilovich lleva años investigando esta dicotomía, lo que él llama frigoríficos y relojes versus playas y conciertos. A simple vista, la lógica pura diría que si uno se gasta 1.000 euros en un televisor de última generación, al ser un objeto físico que va a estar en el salón durante 10 años, va a dar mucha más felicidad prolongada que un concierto que dura exactamente 2 horas y media. La lógica económica diría eso sí. Pero la ciencia de la costumbre le da la vuelta a esto por completo. Se la da de manera contundente. Las experiencias siempre acaban ganando a la partida a los bienes materiales. Y lo hacen por motivos muy arraigados en nuestra naturaleza social. Fijémonos en los 3 motivos principales. En primer lugar, las experiencias fomentan la conexión con los demás. Somos animales narrativos. Nos enriquece profundamente contar la anécdota de aquel viaje en tren por Europa que salió fatal, o el ambiente de un festival de música. Claro, la historia perdura. Exacto. En cambio, hablar constantemente de las pulgadas de una nueva televisión resulta bastante alienante para quien escucha. En segundo lugar, las vivencias construyen nuestra identidad individual. Nadie en su lecho de muerte se define por los electrodomésticos que acumuló, pero sí por los idiomas que aprendió, las culturas que tocó o las personas que amó. Y el tercer punto, que creo que es clave para entender la sociedad actual. Sí, el tercer punto es fundamental frente a la insatisfacción constante. Las experiencias reducen drásticamente la envidia. Porque es facilísimo comparar cosas físicas. Alguien se compra un coche increíble, aparca y al día siguiente el vecino aparca uno un poco más grande y más brillante. La alegría se esfuma en ese mismo instante. Totalmente, porque el estatus relativo ha bajado. Pero las experiencias no se pueden comparar así. El recuerdo de ver una aurora boreal es único, personal, y no entra en competición con las vacaciones del vecino. Y hay otra cosa que me pareció interesantísima sobre los bienes materiales frente a las experiencias, y es qué pasa cuando las cosas salen mal. Ah, las sorpresas negativas. Sí. Si alguien se compra un ordenador y sale defectuoso, la irritación se renueva cada bendita vez que lo enciende. La frustración dura años, pero si nos vamos de viaje y llueve todos los días o perdemos un vuelo, con el paso de los meses el cerebro lo edita y lo convierte en una historia divertidísima que se cuenta en las cenas. La habituación a los objetos defectuosos es durísima, pero con los recuerdos nuestra mente es infinitamente más indulgente. Y esa forma en la que gestionamos nuestros recursos nos lleva a otra dinámica fascinante sobre la generosidad. Hay un experimento precioso del año 2018 que ilustra esto a la perfección. El del gasto diario, ¿verdad? Ese mismo. Consistió en darle a una persona $5 al día durante 5 días consecutivos. Si se le pedía que gastara ese dinero en sí misma... En un café, un dulce, algo así. Exacto, un pequeño capricho. Bueno, pues el nivel de alegría reportado se desplomaba día tras día. El viernes, comprarse ese café ya no producía ninguna emoción. La rutina había aniquilado el placer. La habituación en acción pura y dura. Sí.
Sin embargo, cuando se le pedía a los participantes que usaran esos mismos $5 para invitar a alguien a hacer un pequeño regalo o donarlo, el nivel de felicidad del quinto día seguía estando exactamente igual que el lunes. ¡Qué maravilla! El acto de dar interrumpe la monotonía de pensar solo en nosotros mismos, mantiene la novedad emocional. Y, si me permites hacer una pequeña pausa reflexiva aquí, este principio de aportar valor a los demás, de la generosidad compartida, es justamente lo que da sentido a proyectos educativos como este. Desde luego. La alegría de compartir conocimiento no se desgasta con la costumbre. Por eso, siempre invitamos a quienes encuentran valor en estas inversiones profundas a apoyar la misión de Café Filosófico. Simplemente dejando un me gusta y compartiendo este contenido con otras mentes curiosas, prolongamos la experiencia del conocimiento compartido. Suscribo cada palabra. Esa conexión con los demás es vital, sobre todo cuando hablamos de evadir la rutina, lo cual inevitablemente nos lleva a uno de los terrenos más pantanosos y universales en la experiencia humana. Me refiero a la intimidad, las relaciones a largo plazo y el desgaste. Un tema que toca muy de cerca a la mayoría de las personas. Aquí entra en juego el trabajo de Esther Perel, que tiene una forma de explicar las cosas que es pura poesía. Ella utiliza una metáfora visual muy clara para describir el desgaste del matrimonio o de las relaciones largas. Dice que empezamos el viaje en París, Francia, y terminamos en París, Idaho. París, Idaho. Me parece fascinante cómo lo enmarca. Es que es muy gráfico. Al principio la relación es París-Francia. Todo es romance, luces, calles desconocidas, novedad absoluta. Todo tiene ese polvo de hadas, esa magia inicial. Pero con el paso de los años, las parejas se acaban instalando en París, Idaho, que es un pueblito perdido de Estados Unidos donde hay literalmente una sola iglesia y un par de tiendas. Sigue llamándose igual, sigue siendo la misma relación, pero el paisaje se ha vuelto tan dolorosamente predecible que la magia desaparece. Es una metáfora brillante, pero es crucial que miremos esto desde la empatía y la normalización, no como un fracaso personal. La realidad biológica de la que hablábamos es que la familiaridad extrema es cruel con el deseo. Enemigos naturales. Exactamente. Cuando no queda ningún misterio por descubrir en la otra persona, cuando la relación se convierte en un libro que ya se ha leído 10 veces, llega el aburrimiento. La previsibilidad apaga la chispa. Lo paradójico e interesante aquí es que la solución a este desgaste no es pasar aún más tiempo juntos. ¿Qué es lo que solemos pensar, no? Hacer más cosas en pareja. Pues es todo lo contrario. Hay que introducir distancia temporal. Para mantener el interés vivo a lo largo de las décadas, es necesario cultivar parcelas de individualidad. Hacer viajes por separado, tener aficiones distintas, actividades en las que el otro no participe. Todo esto para poder extrañarse mutuamente y tener historias nuevas que contar al reencontrarse. Darse espacio para echarse de menos. Así es. Y si ampliamos esta reflexión y extrapolamos este mismo estancamiento a la salud mental, vemos un paralelismo preocupante, porque así como nos acostumbramos a la pareja, nos acostumbramos a la fatiga. La ceguera ante el propio agotamiento. Sí, las personas desarrollan lo que se llama niebla mental y llegan a creer de verdad que tienen problemas neurológicos graves, que están perdiendo la memoria, cuando en realidad se han habituado tanto al cansancio crónico, a dormir mal y al estrés que su cerebro ya ni siquiera registra la señal de alarma. Ya no reconocen estar exhaustas. Se anestesian ante su propio desgaste vital. Por eso las fuentes recomiendan tácticas de choque como la famosa staycation. Las vacaciones en casa. Exacto, que no es otra cosa que cogerse vacaciones pero quedándose en casa de forma radical, apagar el móvil, no responder correos y obligarse a no hacer absolutamente nada durante días. Todo con el objetivo de resetear el sistema nervioso, romper esta rutina de desgaste y recordar qué se siente al no estar agotado. Un reseteo absolutamente necesario en la sociedad del cansancio. Pero claro, ¿qué ocurre cuando el estancamiento no es solo por la fatiga diaria, sino que nos encontramos ante verdaderas encrucijadas vitales, decisiones drásticas? Ajá, aquí entramos en el terreno de los perfiles humanos. La psicología, según las investigaciones, divide la curiosidad humana en dos perfiles muy claros.
los cazadores y los exploradores. Los especialistas frente a los generalistas, podríamos decir. Exacto. Los cazadores son aquellos que se obsesionan con un solo tema y profundizan en él durante años, sin aburrirse, como sería el caso de Warren Buffett con la inversión. Pero los exploradores, por el contrario, son los que saltan de un tema a otro constantemente en Wikipedia, leyendo de astrofísica hoy y de historia antigua mañana. Un perfil más parecido al de Bill Gates. Lo interesante es que los exploradores se aburren y se habitúan a sus entornos muchísimo más rápido. Se estancan y se enfrentan a encrucijadas vitales. Preguntas como, ¿debería dejar mi trabajo? ¿Debería terminar esta relación? Y para analizar esto tenemos que citar el extraordinario estudio del economista Steven Levitt. Uno de los experimentos sociales más locos y reveladores que he visto. Es asombroso. Levitt reunió a más de 22.000 personas que estaban exactamente en ese punto de sus vidas, ahogadas en dudas existenciales serias. ¿Y qué hizo? Creó una página web que lanzaba una moneda al aire de forma virtual para decidir el futuro de estas personas. Literalmente delegaron decisiones de vida a cara o cruz. Si salía cara, la persona tenía que comprometerse a hacer el gran cambio, como renunciar o mudarse. Si salía cruz, mantenían el status quo. Y el dato que a mí me dejó sin palabras es que alrededor de un 25% de los participantes realmente obedecieron a la moneda en decisiones trascendentales. Una cuarta parte de la gente dejó que el azar decidiera por ellos para salir de esa parálisis. La necesidad de que alguien o algo rompa la inercia es inmensa. Evidentemente, y hay que dejarlo clarísimo, desde este espacio no estamos aconsejando a nadie que deje su vida al azar o lance una moneda para divorciarse. Por supuesto que no, faltaría más. Pero debemos extraer la lección filosófica de todo esto. Levitt hizo un seguimiento 6 meses después, y estadísticamente quienes hicieron un cambio, romper la relación, renunciar al trabajo, eran significativamente más felices que quienes decidieron mantener el status quo. ¡Qué revelador! La conclusión profunda aquí es que la inacción nace de la costumbre. Y la acción, incluso cuando viene acompañada de incertidumbre y posibles baches, rompe la anestesia vital. Nos devuelve el control del propio destino. Romper el molde, salir de la anestesia. Y fíjate que esto de romper la habituación es también la clave para entender cómo funciona la creatividad. La costumbre destruye la creatividad de forma sistemática. La aniquila, ¿sí? Pensemos en el triunfo de Richard Fosbury en los Juegos Olímpicos de México 68. Llevaban décadas saltando el listón de altura de frente o haciendo una tijera lateral, simplemente porque la costumbre dictaba que así se hacía. Fosbury desafía esa costumbre. Corre, se da la vuelta y salta de espaldas. Rompió la inercia perceptiva y se llevó el oro. Y en la investigación psicológica hay clásicos que demuestran exactamente esto, como el famoso problema de la vela de Dunker y las pruebas de asociación de palabras. El de la caja de cerillas. Ese mismo. A la gente le cuesta resolverlo porque su cerebro está habituado a ver la caja solo como un recipiente, no como una herramienta en sí misma. Sus rutinas perceptivas los ciegan. Por eso, los estudios detallan que vivir un tiempo en el extranjero o experimentar culturas distintas eleva drásticamente la capacidad de encontrar soluciones innovadoras. Porque destruye las rutinas perceptivas. El cerebro se ve obligado a desaprender lo básico. Exactamente. Ves usos nuevos para cosas viejas. Y además del choque cultural, introducen un truco fisiológico muy específico en las fuentes que me parece fascinante. Resulta que la creatividad alcanza su pico máximo durante los 6 minutos posteriores a un cambio de postura física. ¿6 minutos? Chip, pasar de estar sentado a levantarse y caminar, o viceversa, desestabiliza las redes neuronales acomodadas y abre una ventana de lucidez. Es una reacción puramente fisiológica al cambio. Y esto me hace reflexionar sobre cómo tratamos a las personas que son, digamos, difíciles de adaptar. Los que solemos llamar tiquismiquis. Claro. Quienes no pueden conciliar el sueño en hoteles o sufren horrores para usar baños ajenos. La ciencia nos dice que estas personas suelen mostrar niveles de creatividad superiores a la media. Y la razón es porque habitan permanentemente en un estado de alerta de novedad. Como si no tuvieran el filtro de la costumbre. Exacto. Su incomodidad constante les impide habituarse rápidamente, lo que significa que perciben el mundo de forma menos mecanizada y más original. Vaya, es una forma muy compasiva de ver algo que la sociedad suele juzgar negativamente.
Pero cambiando un poco de tercio, hemos hablado de la costumbre a nivel personal y de creatividad, pero hay un peligro social inmenso. Y me pregunto, ¿a qué más nos acostumbramos? Nos acostumbramos a todo nuestro entorno, para bien y para mal. Sí, por un lado, al mundo moderno y sus maravillas. Nos habituamos a la medicina avanzada y olvidamos horrores históricos como el escorbuto en los barcos o la plaga del gusano de Guinea. Eso ciega a la sociedad ante su propio progreso. Pero por otro lado, también nos acostumbramos a venenos muy modernos, como la polarización en las redes sociales y el engaño constante. Manteniendo una estricta imparcialidad sobre los debates en redes, los datos científicos son muy claros sobre el impacto de estas plataformas. Podemos citar el estudio exhaustivo sobre la llegada de Facebook a las universidades. Como no llegó a todas a la vez, fue el experimento natural perfecto. Y los resultados fueron demoledores. Demostraron que la mera presencia de la red social aumentó el deterioro académico de los alumnos, pero lo más alarmante fue el aumento de la depresión. El impacto emocional negativo en la salud mental de los jóvenes fue equivalente al 22% del dolor que siente un adulto al perder su empleo. Un 22% del impacto de un despido es una barbaridad. Y hay otro estudio donde se pagó a la gente para salir de ahí, ¿no? Sí, se pagó $102 a usuarios para que desactivaran sus cuentas durante un mes. Su bienestar general mejoró enormemente. Curiosamente, bajó de forma drástica el extremismo político en sus posturas. Pero la tragedia de la habituación es que al terminar el mes, casi todos volvieron a conectarse por pura inercia. La inercia nos arrastra. Y dentro de esas redes somos presas del efecto de verdad ilusoria. Nos bombardean con algo hasta que nos acostumbramos a esa información y la damos por válida sin importar la fuente. La gente no comparte noticias por su veracidad, sino por afiliación tribal, para mostrar a qué grupo pertenecen. Es un mecanismo de pertenencia muy primario. Por eso Tali Sharot propone una idea maravillosa en su libro. Se pregunta qué pasaría si las redes sociales tuvieran un botón de confianza o veracidad totalmente separado del botón de me gusta. Obligaría al usuario a detenerse y pensar si realmente confía en esa información, rompiendo el automatismo de compartir por instinto. Sería un cambio en la arquitectura de decisión fascinante. Profundizando un poco más en cómo la costumbre afecta a nuestra moralidad, los estudios muestran que nos desensibilizamos al engaño de forma gradual. Hay una investigación muy reveladora con alcaldes de distintos municipios en España para analizar la corrupción. ¿Y qué descubrieron? De masivo. Es exactamente el mismo patrón psicológico que vimos en el fraude de la empresa Theranos. Escalones muy pequeños hacia el desastre moral. Y termina ocurriendo también con el riesgo físico. Un cirujano brillante que no ha cometido errores en mucho tiempo se vuelve peligroso por exceso de confianza. Su cerebro ha apagado las alertas. Por eso, me encanta el ejemplo de Suecia en 1967. ¿Cuando cambiaron el sentido del tráfico? Exacto. Cambiaron el sentido de circulación de izquierda a derecha de la noche a la mañana. Todo el mundo esperaba un aumento masivo de accidentes, pero las colisiones cayeron drásticamente. ¿Por qué? Porque la alerta máxima rompió la rutina al volante. Nadie conducía en piloto automático. El miedo a lo desconocido les devolvió la atención plena. ¡Qué gran lección! La atención plena como antídoto. Bueno, haciendo un repaso sosegado de este viaje que hemos emprendido hoy, queda clarísimo que el cerebro es una máquina implacable de acostumbrarse a todo. Es su trabajo. Pero para mantener la empatía, la alegría genuina, la innovación y nuestra propia moralidad intactas, es vital introducir pausas. Tenemos que tomar rutas distintas y atrevernos a cuestionar ese piloto automático. Es un esfuerzo consciente y diario. Y para cerrar, creo que es el momento perfecto para una profunda reflexión final sobre una metáfora muy famosa en nuestra cultura, la de la rana hervida. Todo el mundo la conoce, sí. La historia cuenta que si metes a una rana en agua tibia y subes el fuego poco a poco, se acostumbra al calor gradual y muere hervida. Pues bien, quiero aclarar que, biológicamente, esto es un mito. Una rana real saltará de la olla en cuanto el agua alcance unos incómodos 25 grados. No se queda a morir. El instinto de supervivencia funciona. Funciona perfectamente en la rana. Sin embargo, la paradoja trágica es que el ser humano sí lo hace. Nuestra inmensa capacidad psicológica para habituarnos, para justificar y normalizar el entorno, nos permite tolerar que el agua de nuestra vida hierva lentamente a nuestro alrededor. Nos quedamos en la olla. Nos quedamos en la olla. Y eso nos deja con una última pregunta flotando, para que cada persona la analice en silencio.
Si los humanos somos las verdaderas ranas que nos saltan, ¿cuál es esa área en la vida personal de quienes nos escuchan donde el agua ya está empezando a hervir, pero la inmensa fuerza de la costumbre les ha convencido de que la temperatura es perfectamente normal?